Con la llegada de las altas temperaturas, un verano más, el Aquapolis de Villanueva de la Cañada ha abierto sus puertas. Vamos a realizar un recorrido por el parque para descubrir sus instalaciones. Una de las maneras más divertidas y refrescantes para escapar del calor del centro de la península es visitar este Aquapolis que se encuentra a poco más de media hora del centro de Madrid en coche. Se trata de un parque acuático familiar con atracciones de diversa intensidad que agradarán a todos los públicos. Además, como veremos, hay una extensa zona de playa, así como áreas de descanso y de picnic para pasar un buen día. Nada más acceder al recinto, encontramos la zona de alquiler de taquillas, así como alguna tienda para comprar recuerdos o algún producto que necesitemos durante el día. Ahora sí, empezamos a ver las instalaciones del parque acuático. Comenzamos por Black Hole, un tobogán que está totalmente cerrado, por lo que una vez dentro de él no puedes intuir el trayecto. A lo largo de sus 65 metros de recorrido, te sorprenderán los cambios de giro a toda velocidad, así como una intermitente presencia de efectos luminosos. Esta atracción es intensa y la altura está restringida a un mínimo de 120 centímetros. Continuamos con el Río Rápido, el tobogán más largo del todo el parque, con 300 metros de longitud. Aquí se alternan tramos relajados con otros en los que parece que transcurres por un río bravo. Tú decides si quieres vivir esta aventura solo o acompañado. La intensidad es moderada y el mínimo de estatura es de 90 centímetros. A continuación veremos las clásicas pistas blandas, por las que te podrás deslizar a toda velocidad mientras intentes ganar a tus compañeros llegando primero a la piscina. Saldrás volando tras la caída inicial de 10 metros. Se necesita medir al menos 1 metro para poder disfrutar de estas pistas. Seguimos con Waikiki Jungle. En esta atracción, que cuenta con una interesante historia detrás, podrás deslizarte con 1 o 2 acompañantes más en un flotado gigante mientras atraviesas diversos obstáculos. Es una atracción intensa para la que se necesita medir al menos 110 centímetros y no se pueden superar los 245 kilos entre todos los integrantes. Llegamos ahora a Zigzag, un conjunto de serpenteantes toboganes llenos de curvas por los que te deslizarás a toda velocidad. Cada uno tiene un recorrido distinto, aunque de intensidad moderada. Dependiendo del tobogán escogido, el mínimo de altura es de 100 o 120 centímetros. Si quieres seguir disfrutando gratis de contenido bonito y de calidad, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale a like y comparte el vídeo. En el parque también hay zonas de relax y áreas VIP ambientadas en Hawái. Una de ellas está al lado de la piscina de olas. ¿Quién dijo que en Madrid no hay playa? En el Aquapolis de Villanueva de la Cañada se encuentra Malibu Beach, una enorme playa artificial de arena blanca de 2.000 metros cuadrados de extensión. El acceso es libre y cerca hay puestos donde comprar bebidas y snacks. Al lado de este arenal está la piscina de olas, en las que se pueden pasar unos minutos muy divertidos mientras nos arrastra el oleaje. La profundidad de esta piscina puede alcanzar los 2 metros y se necesita medir al menos 120 centímetros. Llegamos al área de diversiones de los más pequeños de la familia. En esta zona infantil está Tiki Island, un pequeño espacio que se caracteriza por las fuentes y chorros de agua, donde los niños se divertirán mucho. Justo al lado se encuentran los toboganes más famosos del parque, adaptados para el disfrute de los niños, entre ellos Mini Turbolands, Mini Pistas Blandas, Mini Río Rápido, Mini Zigzag y el Mini Waikiki Jungle. Muy cerca de la zona infantil se encuentra Splash, un par de toboganes de emociones fuertes que cuenta con una considerable pendiente. Podrás lanzarte desde 15 metros teniendo la posibilidad de hacer competiciones y terminarás haciendo aquaplaning. Para poder disfrutar de esta atracción se debe medir entre 140 y 190 centímetros, así como pesar menos de 90 kilos.
Llegamos al río Lento, el lugar por excelencia donde relajarse al mismo tiempo que te lleva la corriente a lo largo de 180 metros. Se puede disfrutar sin flotador o con flotador individual o doble. Dentro de la isla que forma el río Lento se encuentra Boomerang, uno de los toboganes que más suben la adrenalina a todos los que se atreven a tirarse desde sus 10 metros. El principio es lo más impactante, cuando tu propio impulso es el que determina la intensidad de la atracción. Es una atracción intensa para la que se necesita medir al menos 120 centímetros y pesar menos de 90 kilos. Mientras vamos buscando una nueva atracción, en esta parte central del parque se encuentra la zona de restaurantes, donde se pueden comprar hamburguesas, pizzas o helados. También hay habilitado un espacio de picnic, donde se puede comer la comida que se ha traído del exterior. En esta parte del parque también hay una zona infantil para que los niños puedan disfrutar de más instalaciones adaptadas a su edad. Llegamos a Kangaroa, una de las instalaciones más recientes en el parque. Podrás escoger uno de los 6 toboganes de colores ubicados a 10 metros de altura y deslizarte a toda velocidad gracias a su esterilla. Son unos toboganes muy intensos para los que se necesita medir 105 centímetros como mínimo y pesar un máximo de 136 kilos. Finalmente, llegamos a la última atracción que nos queda por conocer en el parque, Turbolands. Se trata de un 3 en 1, ya que combina un tobogán cerrado al principio, que luego se abre para finalmente hacer un medio boomerang. Es una de las atracciones más fuertes del parque, por lo que se necesita medir al menos 120 centímetros. Además, si te tiras de un flotador simple, el peso debe ser entre 60 y 100 kilos, pero si escoges un flotador doble, la suma de los pesos debe estar entre 100 y 180 kilos. Una vez he recorrido todo el parque, ya es hora de disfrutar de sus emocionantes instalaciones. Esto es Beautifully 4K. Nos vemos pronto, familia.